Bien, amigos televidentes, continúa en Habla el Pueblo y antes de abrir nuestros teléfonos les recordamos la página web del doctor Carlos Ferrero Costa. Usted ya la puede ver en pantalla, ahí está, www.carlosferrero.org. Él es uno de los integrantes del llamado Grupo Basadre, que constantemente en los últimos tiempos ha venido lanzando comunicados sobre el Perú, sobre nuestros problemas y defendiendo los intereses nacionales. Agradecemos al doctor Carlos Ferrero por su presencia y estaremos, por supuesto, convocándolo para abordar otros aspectos de la coyuntura nacional. Me acompaña don César Augusto Dávila, director del diario El Hermanón, y estamos listos a recibir la opinión del público antes de la entrevista con el doctor Julio Castro Gómez. Estamos esperando, pero también tenemos algunas cosas que ya hemos escuchado. Tenemos en el Perú en este momento, no es ayer ni hace 100 años, problemas gravísimos de seguridad ciudadana, de salud, con médicos en huelga, hospitales a punto de colapsar, y tenemos también una cosa que es vergonzosa, la calificación de nuestra educación, que está casi a la par con Haití, que es uno de los países, o el más atrasado país de Latinoamérica en ese sentido. Correcto. El público televidente en Habla el Pueblo, le damos la bienvenida. Buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Cómo está? Adelante, por favor, con su respuesta a la pregunta. Bueno, a mí me pareció el discurso presidencial, me pareció exacto. El presidente dijo la verdad, dijo lo que tenía que decir en pocas palabras. Me parece que los que no están de acuerdo han sido los apristas y los fujimoristas. Ya hemos visto el descaro que estas personas de estos partidos que son de la corrupción se hayan molestado porque el presidente dijo la verdad. El presidente lo que ha hecho en estos 2 años es lo que no han hecho nunca ni en 30 años. Ha ido a los pueblos más olvidados, donde los más pobres, donde han ido solamente a buscar votos, pero no... Correcto, muchas gracias. Completada la idea de nuestra amiga televidente, tenemos a más ciudadanos en la línea. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Adelante, señor, bienvenido. Gracias, los micrófonos son suyos. Gracias. ¿Cuánto quisiéramos tener eso, así como estos canales que debe dar nuestros informes del pueblo? Ciertamente estoy viendo las cosas verdades, lo que habla el ex congresista Carlos Ferrero, porque la verdad, ayer no ha habido nada de discurso, cosa buena, todos estamos en este problema de que del trabajo, estamos problema de que nos van a sacar de nuestras casas. Parece que estuviéramos en tiempo de peor que el terrorismo. Estoy acá en el cercado de Lima, señor. Yo voy a hablar las verdades. Nosotros ningún mal le hemos hecho al pueblo, pero si nos quiere comprar esa casa, que nos paga como debe ser, con lo que cuesta. Correcto. Bien, señor. Efectivamente, ahí las aguas están movidas en algunos sectores de cercado. El señor seguramente desde su perspectiva nos da ese punto de vista. Buenas noches. Buenas noches, Habla el Pueblo. ¿Cómo está, amigo? De la Victoria. ¿Qué tal, caballero? ¿Qué tal? Yo creo que los grupos de oposición han protagonizado una mezquindad preelectoral. Esto ya desde las elecciones pasadas, ¿no? Yo creo que, pues, cuando hablan de desarrollo no les interesa nada. Pero cuando el presidente replica lo que está haciendo, como de beca 18 o inclusión social o salir por la interoceánica, ahora hace poco el señor Carlos Ferrero ha analizado, ojalá hubiera 100 Carlos Ferrero en el Congreso para que Perú cambie, ¿no? Pero desgraciadamente tenemos malos personajes ahí, como el señor Bengolea, que ha sido narrador de fútbol. ¿Qué sabe, pues, un narrador de fútbol, una voleibolista, ese que el otro? Yo no los quiero desprestigiar como han sido periodistas o jugadores de vóley, ¿no? Sino que no, cada cosa a su labor, ¿no? Pero... Correcto, caballero. Después de esta llamada telefónica vamos a mostrar qué dice, por ejemplo, la vicepresidenta Marisol Espinosa sobre un aspecto del discurso presidencial. Mostraremos lo que ella ha declarado con relación a la muerte civil. ¿Qué es la muerte civil? Después de esta llamada telefónica. Buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Bueno, yo quería comentar sobre, en general sobre el discurso del presidente. Me parece que fue un poco mediocre, se podría decir, porque en parte este señor no, o sea, hizo como que oídos sordos a todas las huelgas que había pasado días anteriores, y justo ese mismo día los gremios, los doctores, las enfermeras, los jóvenes, más que todo, ¿no? O sea, para él nunca sucedió, no pasó nada, y como que esa ausencia
como que me parece muy mala. Él debe aprovechar ese momento para llegar a todos, ¿no? Correcto. Muy bien, lo hemos informado. La vicepresidenta de la República, Marisol Espinosa, invocó a las bancadas del Congreso a apoyar la aprobación del proyecto de ley que plantea declarar la muerte civil. Ahí está, estas declaraciones con la fuente de Andina, y señala ella que esta muerte civil se da en el marco de la lucha contra la corrupción y para acabar con la impunidad. Señala la vicepresidenta Espinosa, ese fue uno de los anuncios del mensaje del 28 de julio, hay una propuesta legislativa que se quedó trunca, pero vamos a seguir insistiendo y esperamos que las fuerzas políticas nos ayuden en esta tarea, manifestó en declaraciones a la prensa. Vamos con nuestro director del diario El Hermanón, César Augusto Dávila. Esa propuesta de la muerte civil, de la imprescriptibilidad de los delitos, ¿ayudará en esta lucha contra la corrupción? Bueno, ese término de muerte civil tiene un antecedente muy nefasto en el Perú. Se sabe que un diario muy famoso, de mucho peso, tenía sobre su mesa de redacción una lista de muertos civiles, personas que no podían aparecer en este diario, salvo en el momento de su deceso y en páginas interiores a una columna. Pongo el ejemplo, cuando murió don Manuel Seoane, destacado líder aprista, decía en la página 8 a una columna, falleció Manuel Seoane Corrales. Correcto. Y vamos a mostrar otro link, porque esto es bastante polémico. Ahora se refiere a aquellos delincuentes que han pasado por la administración pública pero que no pagan la indemnización al Estado, la reparación civil, también tendrían esta muerte civil. ¿Qué dice el Poder Judicial? Vamos a ver en pantalla. Poder Judicial, muerte civil hará más efectiva sanción a los corruptos. Aquí declara el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, señalando que la aplicación de la muerte civil a quienes tienen deudas con el Estado por casos de corrupción hará más efectiva la sanción de esos delitos porque les impedirá participar en la administración pública, según el titular del Poder Judicial. Claro, en estamos hablando de dos cosas distintas. Yo me he referido a una cuestión mediática y de influencia política. En el caso de la aplicación penal, que también contempla la Constitución, la persona que incurre en este tipo de delitos de lesa Constitución estatal tiene que pagar lo que determina el juez en sus tiempos de condena y con las multas respectivas. Al no proceder a acatar este fallo y cumplirlo, se le aplicará pues otro tipo de sanciones. A propósito, el presidente del Poder Judicial también ha señalado que trabajan en la mejora de la legislación penal para evitar la impunidad de la criminalidad. Asimismo, resaltó las acciones tomadas por el Ministerio del Interior a fin de facilitar las investigaciones policiales para castigar a la delincuencia. Bien, estamos en esta primera parte del sondeo, tenemos más llamadas telefónicas, hay una pregunta muy directa para el público. ¿Qué le pareció el mensaje presidencial? Buenas noches. Adelante, estamos en vivo. Aló, Rafael, buenas noches. ¿Qué tal, amigo? Soy Eduardo Huerta. Bienvenido al programa. Para referirme en el mensaje, ahora que va a estar el doctor Julio Castro, que estuvo en Levilla, si realmente las cifras que da y que cobra son reales, ¿no? Porque yo recuerdo que hace 2 años el señor Zárate dijo que el método de medir la erradicación siempre había confusiones, ¿no? Correcto, bien, es una pregunta que estaremos formulando, trasladando a nuestro invitado, el doctor Julio Castro Gómez, quien estará con nosotros en un instante. Buenas noches. Sí, buenas noches, señor Romero, nuevamente. ¿Qué tal? Bienvenida. Aquí justamente del caso del presidente, bueno, él arrastra lamentablemente los errores de la institucionalidad de gobierno desde tiempo atrás. Justamente usted entrevistó a uno de los artífices del caso de la democracia que volvió después de la dictadura, el señor Ferrero. Que lamentablemente él es uno de los responsables del caso de la reforma de la regionalización, de la descentralización, que cometieron el error de convertir los gobiernos departamentales en regionales. Ha pasado 10 años y todo está todavía, no hay madurez en este caso. Y lamentablemente esperamos de que no hay ni un progreso, ni un cambio. ¿Por qué? Gracias, amigo televidente. Buenas noches, le damos la bienvenida. Adelante. Mire, eso de la muerte civil deberían darlo a todos los apristas y pepecistas deberían darlo. Correcto, señor. Bueno, la ley
el proyecto y lo que se va a debatir en el Congreso. La vicepresidenta Marisol Espinosa está pidiendo que las bancadas comiencen a debatir esto. Tiene un parámetro muy específico para aquellos que cometan delitos de corrupción, ¿no? No se trata que alguien porque tiene un carnet ya está ya de alguna manera condenado. Por supuesto. Algo que sería un linchamiento civil, sería otra cosa. En el aspecto de la seguridad ciudadana, antes que pasemos a otra cosa, yo creo, es una modesta sugerencia, que debería actuarse como muchas cosas en la política, con un criterio inmediato, de breve plazo, un criterio de mediano plazo y un criterio de largo plazo. En breve plazo hay la prevención del delito y la penalización del mismo, que corre a cargo de la policía y del Poder Judicial. Luego, en el mediano plazo, tenemos que hacer talleres, tenemos que educar a la juventud, que impedir que la juventud pues se vuelque al vicio, al pandillaje o al delito llanamente. Y a largo plazo, hacer una tarea de educación familiar, social e individual. Creo que de esa manera sí estamos abordando seriamente el problema. Bien, y antes de las conclusiones preliminares de don César Augusto Dávila, los teléfonos abiertos. Usted tiene una pregunta, puede responder en este momento. Los micrófonos son suyos. Buenas noches. Pero ¿qué tal? Antes de opinar sobre el mensaje presidencial, lo más ridículo que pasó dentro del mensaje fue la portátil que llevó el presidente, y más vergonzoso fue que esa portátil sabe que las cosas no están bien en el país, vociferaban y aplaudían el mensaje presidencial. Correcto, en galerías, así es, se refiere usted a las galerías que decían Ollanta dignidad. Lo dejaron mal parado, pues, de alguna manera, ¿no? A veces quienes quieren alabar mucho terminan perjudicando al yo quisiera precisar, presidente, porque hemos escuchado un comentario telefónico referido a ello, que cuando un presidente de la República hace un mensaje, se refiere a un hecho trascendental. No es una persona normal y corriente que está hablando, es el mandatario que representa a todos los peruanos y a la nación peruana. Si está hablando de algún tema, tiene que darnos soluciones y tiene que darnos avances de liderazgo, no simplemente hacer un informe de balance como si lo hiciera un almacenero, ¿no? Tengo tantas cajas de esto.